Buenas noches y bienvenidos al programa Next in Line, donde todos los meses, el último miércoles de cada mes, nos reunimos aquí en el Powerhouse de Alfa Omega a traerles un programa transformativo, donde profundizamos en temas de importancia para toda persona que diariamente está en la posición de tomar decisiones que impactan a sus seres queridos. Yo le quiero dar una bienvenida a las personas que se conectan con nosotros a través de los medios sociales, en Facebook y también en Instagram, que están sintonados con nosotros, y a todos ustedes que de nuevo, mes tras mes, tenemos un full house aquí en Alfa Omega. Quiero que se den un buen, fuerte aplauso por estar aquí con nosotros esta noche. Tenemos un invitado pero muy especial con nosotros. Vamos a tratar el tema que se llama el valor de uno. No se trata del tema del valor propio. Se trata de una cosa y de siempre asegurarte que en toda ocasión siempre estés haciendo lo más importante. Y para profundizar en este tema, tenemos con nosotros un gran amigo, un tremendo empresario, el señor Alfredo Wolferman. Demos un buen aplauso, Alfredo. Alfredo es un gran emprendedor, él es venezolano. Ustedes van a pensar que yo solamente invito aquí a venezolanos, pero la verdad es que la mayor parte de mis amistades son venezolanas. Y qué comunidad más linda. Miami hoy en día es otra ciudad, gracias a lo ocurrido en Venezuela, que es una tristeza, pero nos hemos beneficiado nosotros los cubanos cuando llegaron todas las olas de venezolanos aquí. Y la verdad es que si miran, con la excepción de Álvaro Piedradita, que es colombiano, todos mis invitados hasta el día de hoy, todos han sido venezolanos. Alfredo lleva más de 25 años como empresario en el mundo de importación, exportación, en carros y en barcos. Y en el año 2018, él fundó una compañía en términos de Fuel Injection Services USA, básicamente en barcos, y ha sido muy exitoso. Ha tenido un gran éxito. Él, aparte de todo eso, él es parte del grupo nuestro que nos reunimos mensualmente, un grupo de empresarios. Tenemos un grupo de oración, nos reunimos en el restaurante Zucca todos los miércoles. Hoy, que para mí es un día especial, porque el miércoles lo empezamos con oración y lo terminamos en oración. Es un día, todos los días son bendecidos, pero para mí el último miércoles del mes es especial, ¿verdad? Muy especial. Y hoy fue poderoso. Tuvimos unos testimonios del señor Matute y de Luis también, que fue algo, y de George. La verdad que tuvimos una conferencia fenomenal, que ellos tres también son parte de ese grupo. Pero aparte de eso, yo quiero que ustedes sepan que Alfredo, los últimos 4 años antes de que empezamos el Business Network, él me acompañaba a mí, conjuntamente con Frank Galán, en los talleres que hacíamos con Florida International University y el Small Business Development Center. 4 años él estuvo al lado mío todos los meses llevando esos talleres. Así que yo soy sumamente agradecido a Alfredo Wolferman. Así que, sin más decir, para nosotros es un gran privilegio y honor tener con nosotros de nuevo a Alfredo Wolferman. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo. Yo, antes de comenzar, siempre, como digo, Alfredo, lo primero va primero. Así que yo quisiera que ustedes me acompañen en oración para comenzar la reunión de hoy. Pueden bajar sus rostros, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en Alfa Omega, en el programa de Next in Line, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que nos acompaña esta noche. Damos gracias, Señor, porque tu presencia es la más importante aquí. Donde 2 o más estén unidos invocando tu nombre, tú estás presente. Damos gracias y en autoridad declaramos, Señor, que tu palabra es la verdad eterna. Tu palabra es la verdad inmutable e incambiable. Declaramos en fe que somos más que vencedores en Cristo, que nos ama y que nos fortalece, Señor. Declaramos en fe que creemos lo que tu palabra dice que somos, que creemos lo que tu palabra dice que tenemos y que creemos lo que tu palabra dice que podemos hacer. Damos gracias por todas estas bendiciones en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén.
Mira, da la casualidad, y yo quisiera empezar la noche de hoy con solamente como un preámbulo, un recuento que traen a relucir dos observaciones de cosas que han evolucionado a través de los años. Y aquellos de ustedes que tienen el cabello blanco como yo, se pueden identificar con estos cambios a través de los años. La semana pasada yo celebré el 65 aniversario de haber llegado en Miami con mis padres. Fue el 23 de octubre de 1960. Miami era una ciudad muy diferente en ese momento. Nosotros llegamos cada uno con $5 en nuestro bolsillo. No voy a entrar en todo el tema ese porque eso puede ser una conversación para otro día. Pero lo que les quiero traer a relucir, el mundo en ese momento, en Miami, habían 3 canales de televisión. No había una emisora cubana, hispana, que hablara en español. Si tú querías oír a alguien en televisor o en la radio, había un canal que tenía a un doctor cubano que se llamaba doctor Manolo Reyes, y a las 6:30 en el canal 7, a las 6:30 de la mañana, hablaba por media hora en español. Eso era en el 1960. Para todos ustedes que han venido más recientes, ese era el nivel de hispanoparlantes y el oír el español por los medios. That was it, esa media hora. Hoy en día el mundo ha cambiado con miles de canales, miles de maneras de que tú recibes información, etc. Hoy en día estamos bombardeados por influencias que cuando yo era un muchacho no existían. Yo cuando me sentaba a cenar con mis padres, hablábamos. Yo me siento con mis hijos y con mis nietos, y todos mis nietos tienen un teléfono o un iPad, y todos están viendo algo que yo no sé lo que están viendo. Y si les empiezo a llamar la atención, van a decir que viejo más pesado, y cuando vengan a ver, no se van a querer reunir con su abuelo. Ese es en el mundo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo de muchas influencias, que todas estas influencias lo que hacen es que te quitan tu desenfoque. Te puedes desviar, te puedes entretener, y yo le diría que en más de un caso te entretienes en cosas de poca sustancia y de bobería. Hoy el nivel de narcisismo es horrible. Hay unas encuestas que muestran que el norteamericano joven le dedica 10 horas al día al Internet. 10 horas al día. Eso quiere decir que a la semana te restan 8, cuando le quitas el dormir, etcétera, y bañarte, etcétera, le quedan 8 horas a esa persona para cosas de sustancia, Dios, familia, comunidad. Y si haces ejercicio, vas al gimnasio o juegas golf, esas 8 horas se te convierten en 4 o en 2. El número de horas definidas a cosas de importancia ha disminuido. Hoy en día uno está menos enfocado en cosas de importancia y está enfocado en gran parte en cosas que no son importantes, donde a veces estás escogiendo la menos opción por el desenfoque, por la cantidad de estímulos que hay. Así que ese es un punto que quería, porque va a ser parte del tema que vamos a hablar esta noche, que es la falta de enfoque. Y lo importante para empresarios como nosotros, de estar enfocados, y hay base bíblica para eso. Segundo, la segunda observación, que ha cambiado a través de los años, los 65 años, es la expectativa nuestra para la rapidez que queremos las cosas. Hoy en día casi todo es desechable. Nada se corrige, tú botas las cosas. Quieres todo instantáneo. Si no recibes feedback, a veces de Dios, oras y tú crees que Dios te va a contestar a la misma velocidad que te contesta Siri cuando le hablas a Siri en tu casa. Siri te contesta. Yo tengo el carro mío que cuando por las mañanas, cuando yo pongo el dedito mío con las huellas digitales, me dice, buenos días, señor Bermello. Y yo le hablo y me contesta y me dice, ay, qué bueno que está aquí en el carro. Daisy se pone media celosa. Pero es instantáneo, hay un feedback que ya el carro sabe cuando yo entro al carro y que soy yo.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esperamos eso hasta con Dios. Y cuando nuestras expectativas no se empiezan a cumplir, cuando las cosas no empiezan a ocurrir en nuestro tiempo, nos empezamos a frustrar. La ansiedad empieza a entrar, las preocupaciones, la falta de dormir, y entonces la gente empieza a vivir a través de píldoras. Así que esto es una cosa que yo quiero hoy hablar un poquito contigo y profundizar, porque no hay ninguna prueba de fe más tangible que la perseverancia. Y perseverancia no es hacer una cosa repetitivamente porque no ha trabajado. Perseverancia es cuando tú tienes la paciencia y el gozo del Señor de esperar pacientemente para que Él haga su parte. Porque no es todo lo que tú haces, no todo es el yo. Aquí tu fuente de provisión, de protección, de sanidad, no viene de lo que tú haces, viene de lo que Él hace. Y la falta de paciencia, la falta de, tenemos que terminar la carrera. El tema no es si gateaste, si corriste o si fuiste caminando. El tema es terminar la carrera. Y tú terminas la carrera estando enfocado, no estando distraído y teniendo la perseverancia de poder esperar al tiempo de Dios, que es el tiempo de Él. No es en tu tiempo, es el tiempo de Él. Y una de las cosas que yo quiero recalcar hoy es, y yo cuando te miro a ti, Alfredo, de todas mis amistades que yo tengo y lo que hacen cada uno hace el otro, tú tienes una característica, tú estás enfocado en un negocio niche específico, sin distracciones de hacer muchas cosas diferentes. Yo quiero que tú me hables un poquito de tu historia, Alfredo. De tú viniste acá, tú estabas en un negocio con tu familia, con tu hermano. Tener negocio con la familia no es fácil, es sumamente difícil. Tener tus hijos en el negocio tampoco es fácil. Yo por lo menos te puedo decir, cuando mi hija trabajaba conmigo y hacía lo que... Era un desastre porque yo no podía manejar a mi hija, porque la quiero mucho, entonces ella hacía lo que ella quería. Así que es difícil. Pero también tener a tu hermano o tu padre en el negocio es difícil. Yo quiero que tú me hables un poco de cómo tú has mantenido el enfoque, cómo es que tú has estado en un negocio que tú empezaste, que es un niche market, y no te has desviado. Te has mantenido ahí al pie de cañón, te has mantenido con tu esposa, con tus hijos. Es una relación bella. Quiero que nos hable un poquito de eso porque todo es relacionado. Aquí no es solamente el dinero. Todo es el balance en la vida que tú tienes. Yo lo veo en la foto, cuando ustedes viajan, fenomenal. Así que háblame un poco de la historia de Alfredo Wolferman. Bueno, gracias Willy, primero que nada y a todos ustedes. De verdad es un privilegio poder estar aquí, poder estar contigo. A mí me place mucho compartir contigo, Willy. Bueno, yo empecé muy joven, empecé a los 18 años de edad, monté mi propio negocio. Yo no sé, y yo creo que es una bendición de Dios. No es que todos tengamos que hacer lo que yo hice, pero sí nunca supe lo que era emplearme en ningún lugar. Yo estudiaba ingeniería y a su vez ya yo sabía lo que quería hacer porque justamente en el vértice del momento que estaba viviendo estaba viendo un cambio muy importante en el área de automotriz y en el área de suministro de combustible hacia los motores. Ya no iba a ser un carburador, sino que iban a ser inyectores a gasolina. Y pues mi familia en general estaba metida o ha estado, ya mi papá está jubilado, en temas automotrices, en temas que tienen que ver con refracciones de cajas automáticas, de electrónica, de electricidad, de refracción de motores. Mi papá tenía un refraccionario de motores en Venezuela. Y pues preguntándole a él, le dije, ¿cómo va esto? Me dijo, esto es cosa de magia negra. Así me dijo, ¿no? Y yo, wow. Y yo dije, bueno, eso es un decir, ¿no? Cosa de magia negra que nadie lo entiende. Y por ahí me metí en el sentido de tratar de entender cómo funcionaba esto. Sin darme cuenta, Willy, estoy aquí y como dices tú, ha sido un caminar bastante largo donde he tenido que escuchar a Dios, incluso en medio he tenido que emigrar, pero siempre me enfoqué solamente en esto. Hubo gente que incluso me cuestionó y me dijo, pero esto es un nicho es un vehículo que te va a llevar como que de manera muy lenta, pero no fue así. Me llevó de manera muy rápida porque me especialicé tanto, pero tanto en el área que se corrió la fama mía en la capital y luego en la nación entera
porque recuerdo que un día yo vi una publicidad en una valla grandísima que decía, ¿qué quieres, escribir un libro o ser leído? Y aquello me entró Te en impactó, mi... te Sí, me impactó ese impactó mensaje. mucho esa publicidad y yo dije, wow, yo no solo me quiero quedar con este lugar pequeño donde estoy, que me conozcan mi gente alrededor, no quiero que me conozca la gente en la capital, y yo quiero que me conozcan mucha gente, pero ¿qué puedo hacer yo para escribir ese libro? Ese libro en mi área lo que tenía que ver era con crear un producto que todo el mundo necesitara para refraccionar los inyectores. Ahí fue que creé una marca muy famosa que se reconoció en Venezuela a nivel automotriz, que se llamaba Inyectomotriz. Lo que hacíamos nosotros era empacar. Pasé de un momento, ahí hubo algo bueno, algo interesante. No es Tú casi creaste tu propio mercado con el branding. exactamente, y creé un propio producto. Este producto me hizo comprar y dedicar una parte del negocio a empaque. Entonces compramos máquinas de empaque en Canadá, las mandamos a Venezuela, empezamos a empacar los productos, contraté vendedores, les di gran cantidad de porcentaje de venta, entonces todo esto se empezó a vender en toda Venezuela. Yo recuerdo lo que es escribir la visión en tabla, que yo hice un catálogo de estos kits para reparar inyectores, donde yo le dije al diseñador gráfico que me hiciera un mapa de Estados Unidos. Por cierto, lo que él menciona para aquellos que han oído oír, en el libro de Osea, en el Viejo Testamento, hay una parte donde el profeta dice, escribe tu visión en tablas. Y aquí en Alfa y Omega, todos los años, no me recuerdo en qué mes del año, en diciembre, el pastor le pide a todas las personas que escriban su visión de sus metas, las 10 cosas que tú anhelas, porque es siempre importante eso que tú estás, la expectativa de tenerlo escrito. Y no importa si lo llevas en tu billetera o lo tienes en el closet donde lo tiene mi mujer, ella lo pone en una cartulina y te recuerdas cuáles son las 10 o 5 cosas que tú has puesto en oración. Y tú las piensas y las crees que son tuyas, que fue lo que tú hiciste. Pero en ese momento, sin darme cuenta, yo no había leído ni Osea. Pero ya... Pero ¿cómo funciona? Es que a veces tú sabes, el Señor te ha bendecido y tú no lo sabías. Es correcto. Ahora lo vienes a entender después. Lo vengo a entender ahora. Eso es lo bonito, que cuando ya estás en esta posición y tú ves hacia atrás, tú dices, Dios estuvo en todo momento a mi lado. Así es. En todo momento. O sea, en cada paso que yo recuerdo de los que di, empiezo a agradecer porque yo digo, ahí estabas tú y no te conocía tan bien como te conocía ahora. Yo le dije al diseñador gráfico, ponme ahí, dibújame el mapa de los Estados Unidos, el mapa de las islas, el mapa de todo el mundo y rellénamelo de todos mis productos. Todo lleno, el mundo entero. Y bueno, ¿qué me iba a decir a mí? Algo bonito de comenzar temprano fue que mi independencia financiera fue muy rápido. A los 22 años ya yo estaba casado. No había excusa para decir que no. O sea, ¿qué es lo que necesita? Ya estaba todo. Yo dije, bueno. Y obviamente me conseguí con una mujer muy especial. Tanto así que me sentía tan joven y me dio una ansiedad un poco. Yo dije, pero es que estoy muy joven. Y no, por otro lado yo decía, no, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Esta mujer es tremenda. No voy a estar un día arrepentido. No voy a estar un día arrepentido diciendo, y la dejé ir. Bueno, siempre enfocado en esta área, llega el momento en que yo digo, voy a seguir toda la vida haciendo esto porque me gusta. Me volví tan especializado que todos los talleres de la capital y todos los talleres que se montaban a nivel nacional pedían asesoría para nosotros como consulting. Y les montábamos los equipos, les enseñábamos, les dábamos clases. Llegué a comprar una propiedad muy importante donde hicimos un edificio de 3 pisos, donde ya estaba proyectado en Venezuela un área de entrenamiento. Lastimosamente esos sueños allá se apagaron. Yo no hubiese querido que se apagaran, pero Dios tenía otros planes, definitivamente tenía otros planes. Y me preguntaste por mi familia, ¿verdad? Yo quise involucrar en este proyecto a mi hermano. Y lo involucré. Y él estuvo conmigo y él me dijo, sí, pero yo no tengo nada que aportar. Y yo le digo, sí, vamos a trabajar juntos.
sea, no había egoísmo, no había ningún tipo de tema, pensar que él tenía que poner más que yo, menos que... No, 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 no. Pero sí trajo problemas. O sea, trabajar a veces con la familia es complicado porque fue cuando él no se montó en mi visión. Cuando yo dije, no, vamos a montar esto a nivel internacional. Y gracias a ese proyecto se montó un plan espectacular aquí. Cuando empezamos a ver que las cosas se ponían mal en Venezuela, yo dije, tenemos que ir para algún lado. Y pensé en irme a Europa. Mi papá es portugués. Y dije, me voy a ir a Portugal. Traté, ellos habían nacido, estaban en el 2001, pequeños, y me fui a probar allá. Pero no había chance. En Europa la economía, y fíjate cómo está Europa, ¿no? O sea, es una cantidad de cosas que yo digo, Dios estuvo siempre. En Europa la gente para dar un paso, para comprarse un iPhone nuevo, por decir un ejemplo, lo digo porque tengo familia allá, ellos esperan que el vecino se lo compre y ven que le haga todas las fallas ese iPhone. Y entonces toman la decisión de comprarlo, pero allá la gente para tener un iPhone del año no es tan fácil. O sea, se lo piensa mucho para gastar. O sea, no es la economía norteamericana, que es una economía agresiva, pujante, poderosa, de las más grandes del planeta. Es que no hay país como los Estados Unidos de América. No hay, no hay. Tú puedes ir a Europa a viajar y pasar A pasear. un rato, pero cuando llegas a USA, estás en the USA. Pero vaya... Y yo creo que aquí todos somos de otro lado. Yo no sé en Cuba, pero con todo eso hay alguien que está en desacuerdo. Porque cuando yo toco aquí tierra, digo, estoy en casa y estoy contento de que estoy en el país de George Washington y de Abraham Lincoln. Definitivamente es así. Sí, Willy, no sé si este punto sea importante, pero te lo quiero comentar. Sí, ¿cómo ha sido que yo llego a este país? Ocurre algo interesante, monto los equipos aquí de empaque para seguir distribuyendo, empezamos a distribuir hacia México, Guatemala, Ecuador, Perú, en todos lados nos estábamos metiendo, pero ocurrió algo, se metió la economía china, acabó y me aplastó, o sea, me aplastó y dije, bueno, ¿qué hago? Me acuerdo que ya en ese momento ya estábamos aquí establecidos, nosotros llegamos en el 2000, primero hicimos lo correcto, siempre íbamos por la línea, por lo que podíamos hacer, y yo decía, siempre quiero hacerlo bien, no quiero meterme en problemas con nada ni con nadie, y porque había la oportunidad también. Yo entiendo que no todo el mundo puede hacerlo, pero... Siempre hacer lo correcto, empezaste haciendo la cosa correcta. Porque empecé a hacer las cosas correctas. Por cierto, eso lo estábamos hablando esta mañana. Nosotros tenemos un señor que viene al liderazgo a la conferencia de liderazgo, que se llama Sam Chan. Que es un reverendo, un tipo fenomenal. Es un motivador, es un consultor de liderazgo, ha escrito más de 50 libros. Y hace como 2 años, él viene todos los años, viene ahora, va a estar con nosotros el día 7 de noviembre. Y hace 2 años, él hizo en una de sus comparecencias, él comentó con nosotros una cosa que fue interesante, que la voy a compartir con ustedes, porque la hablé hoy por la mañana y se lo recordé a todo el grupo. Y él dijo esto: las cosas no van mal, las cosas empiezan mal. Y no importa si es en tu negocio, en tu relación con un socio, con un empleado, en una relación de noviazgo, matrimonio, whatever, aplica en todo. Cuando tú ves un problema, tú puedes trazar a un principio y te das cuenta que las primeras decisiones que tú tomaste no eran sensatas, no eran las correctas. Va ahí, te apuraste, va ahí algo te tentó, va ahí fue el dinero, va ahí fue algo que pensaste que ibas a obtener, que era una ilusión, pero no era la verdad y no estaba afincada. Nosotros decíamos esta mañana que a veces cuando uno va a tomar estas decisiones, porque hubo un hermano que nos preguntó, pero bueno, ¿cómo es que tú sabes lo que quieres? Bueno, tienes que primero saber la palabra, tienes que meditar en la palabra, y tú vas a tu padre y le dices, Señor, si esto que voy a decidir está de acuerdo con tu perfecta voluntad, es para mí, abre la puerta. Y si no está para mí, ciérrala, y ciérrala rápido. Y entonces tú te vas con una calma de que no importa si cerró o abrió la puerta, tú sabes el porqué. Y duermes tranquilo. No piensas, no, yo fracasé o yo me lo gané. Si tú lo ganaste, porque la puerta se te abrió para ti. Si se cerró la puerta, es porque se cerró para ti. Y en ese caso, tú empezaste haciendo las cosas bien. Porque si las empiezas haciendo
un 2x4, siendo experienced, las cosas te salen mal. Yeah. Oyendo a las personas correctas también, porque yo dije, bueno, si quiero migrar a Estados Unidos, tengo que hablar con un abogado. Y hablamos con un abogado y nos explicó, fue un manual que me llegó a través de un amigo en Venezuela. Ya, fíjate cómo el Señor habla, ¿no? El Señor sí habla. Hay gente que dice, yo no escucho la voz de Dios. Claro, la palabra de Dios es la Biblia, ¿no? Es Jesús. Si yo te oigo decir algo que está en la Biblia y me lo dices en un momento random, pues yo escuché la voz de Dios a través de ti. Correcto. Sí habla, y a través de hechos también. Por ejemplo, me acuerdo de esa persona que me entrega un manual sin yo pedírselo. Y era un manual donde explicaba todo cómo emigrar a los Estados Unidos de diferentes formas. Y vinimos acá, nos reunimos, consultamos y empezamos a hacer las cosas correctamente, montamos la empresa acá. Pero tomo ese punto porque llegó un momento que cuando los chinos nos aplastaron, nos quedamos sin dinero. No solo nos quedamos sin todos los ahorros que teníamos, sino que además nos fuimos en deuda. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, fuimos a cenar a Brickell, yo recuerdo el sitio, pasé en estos días por ahí con Alfredo, mi hijo, le dije, mira, ahí le dije esto a tu mamá y me dijo estas palabras. Le dije, amor, mira, estamos en esta situación, ¿qué quieres hacer o qué hacemos? Tenemos todavía algo en Venezuela y podemos regresarnos a echar para adelante ya aquello lo que está. Medio roto, pero estaba. Y entonces ella me dice, yo creo en ti, creo en los dones y las habilidades que tú tienes y tú eres un hombre corcho. Yo sé que tú vas a salir adelante y te apoyo. Y wow, ese momento fue fuerte porque me cayó un peso encima. Pero a la vez también sentí una oportunidad para tener fe. En ese momento, sin conocer tanto la palabra, yo digo, Señor, yo siempre te he invocado, pero no te he dado el mando y no sé cómo hacerlo. Y no supe hacerlo. No fue hasta que a mi esposa le llegó una vecina donde vivíamos aquí en Merritt Park, una muchacha, una señora, que buscándole problemas le dijo que se había estacionado en su puesto. Y entonces Elsa le dice, no, yo creo que yo estoy en el mío. Entonces, no, tú estás en el mío. O sea, pero fue la manera que buscó Dios de aproximarla a ella con esa persona, Jiribet, ¿no? Y le dijo, ¿a dónde aquí hay? Todavía en el pleito le dice, ¿dónde aquí hay un sitio para reunirse y escuchar palabra? Y Elsa dice, no sé, me han hablado de algo por aquí que se llama Alfa y Omega. Entonces le dice, todas las personas que vienen aquí me hablan de eso y quieren que vaya, pero no he ido. Entonces al día siguiente le toca la puerta, oye, fui. Y mi esposa le dice, ¿cómo que fuiste? Me dice, sí, bajé, agarré mi carro, rodé y fui allá, es maravilloso, vamos. Y se la llevó al día siguiente. Y aquí viene una parte importante de lo que estabas hablando al principio. En ese momento ella llega acá y empezaron a orar por mí, por la familia, por nuestros hijos. Y no hubo nada instantáneo. Todo tiene un proceso. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No ocurrió, ya metí algo en el microondas y se calentó, no. Pero yo empecé a ver un cambio, porque cuando una familia entra en un proceso financiero delicado, la situación se tensa. Y yo tuve que, para poder salir de deudas, viajar mucho a Venezuela. Estuvimos 4 años que yo me iba y pasaba apenas una semana, a veces no venía en un mes. Y era duro para nosotros, porque yo a mis hijos los amo tremendamente y los extrañaba muchísimo. Quería verlos. Y venía, era pagar deudas. Traía dinero, venía a pagar deudas. Y poco a poco, ¿no? Yo noté que cuando conversábamos por teléfono, no discutía más. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, un día, cuando vengo para acá, me dice, bueno, mira, tengo que contarte, yo estoy viendo con Jiribé aquí, así, así. Yo digo, no te estás cambiando tú de religión, cuidado con una cosa. Y me dice, no me estoy cambiando de religión, estoy teniendo una relación con Dios. Amén. A mí aquello todo me sonaba como un poco raro. ¿No? Y cuando vine la primera vez aquí, me recibió mucha gente. Me recibió mucha gente que me conocía sin haberme visto antes y me dice, este es tu puesto, hemos estado orando por él mucho rato. Y yo, wow.
esta es la razón por la que no estamos discutiendo más, pues te dejo que sigas aquí. Fue muy bonito, muy bonito. Y aquí, bueno, pues, ¿qué pasó después? Me quité la braga, la braga, el traje de empresario y me puse la braga de mecánico. Otra vez, como cuando empecé a mis 18 años. Y buenísimo, porque lo sabía hacer. Y empecé a visitar. Ella en la oración descubre, hay un nicho muy lindo acá, que es el mundo de marino. Y yo dije, ¿cómo así? Me dice, sí, un nicho marino es muy interesante, la gente es de un nivel muy bueno, reparan, no sé qué. Yo le digo, ¿cómo te diste cuenta de eso? Me dice, yo aquí estoy haciendo mi parte, yo también estoy limpiando inyectores. Yo le digo, wow. Ella aprendió a limpiar inyectores. Después la gente de FedE y de UPS que llegaban y me decía, ¿y su esposa? Yo le decía, no está. Me dice, oh, ¿cuántos filtros de inyectores le he sacado acá que ya no he podido sacar? Y digo, no me digas que tú estás usando a la gente de FedE y UPS para que te ayude. Luchadora. Ella le decía a la gente, déjamelos aquí que mi esposo los va a hacer y después yo te los entrego. Yo no estaba ni en el país. O sea, gracias, Elsa, de verdad. Muchachos, cuando cojas una mujer, Alfred, que se aparezca mucho a tu mamá, puede ser difícil, pero lo puedes lograr, en el nombre de Jesús. Empecé a salir adelante. Aquí empecé a salir adelante y lo más bonito es que seguí haciendo lo mismo que empecé a hacer en Venezuela, en otro rubro, pero eso no se quedó ahí. Dios dijo, no es solo en el mundo marino. Me llevó al mundo de autos de competencia de alto nivel. Y hoy en día los equipos de competencia de más alto nivel, que vamos a llamar la Ferrari Challenger, la Lamborghini, la Porsche, todos nos utilizan el laboratorio de nosotros. Hemos agarrado tanta fama que nos mandan inyectores de Dubái, de Italia, militares de Guantánamo. Y en un lugar tan pequeño como es un warehouse aquí que tengo, aquí en la Beer Road 71, me llegan inyectores de muchas partes de Estados Unidos. Y sé que va a seguir creciendo, pero Dios te prepara primero y las cosas no ocurren de un día para el otro. No, ya has perseverado, porque en ese momento que vino ese auge chino que te aplastó en ese momento, hubiera sido fácil para tú decir, bueno, voy a cambiar, voy a empezar a vender zapatos, voy a hacer otra cosa. Pero no hiciste eso, te mantuviste firme. Por cierto, si tú buscas en la Biblia la palabra firme, aparece un sinfín de lugares. Porque para Cristo Jesús, una de las cualidades que más estimaba en una persona, aparte de la humildad, era la firmeza. Si hay una cosa que Cristo nunca soportaba, era la persona que era tibia, que era así medio, que no sabía si estaba aquí o estaba allá. Y tú te mantuviste firme y con tu esposa y la familia llegaron hacia adelante. No te desviaste, no empezaste a hacer 37 otras cosas, porque hay mucha gente que a veces cuando las cosas van mal tratan de ser, como dicen en inglés, jack of all trades, tratan de multitask. Tratan de, bueno, voy a hacer esto por la mañana, esto por la tarde, esto por la noche, voy a sacar ahora entonces una licencia para esto, voy a manejar, voy a ser un mortgage broker, voy a vender real estate, voy a hacer 10 cosas. Y no terminas haciendo ninguna buena. Todos somos un producto de las decisiones que tomamos. Y en un momento dado tú tienes que saber cuál es la mejor decisión. Hay varias historias bíblicas que vienen en este caso, que me gusta comentárselas, parece particularmente a un público nuevo. Hay una historia sobre dos hermanas en el libro de Lucas, la historia de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. Y Cristo Jesús llega un día con los discípulos a la casa y no estaban listas para la visita, no tenían picadera, la casa era un desastre, no estaba arreglada, etcétera. Yo me puedo imaginar eso porque si alguien toca la puerta en mi casa y las cosas no están listas, mi mujer le da un pequeño ataque y me manda a mí para que lo entretengan a un lado. Y ese día estaba la casa, imagino, que era un desorden. Y en esos tiempos, en las aldeas, lo único que uno tenía para ofrecerle a alguien que visitaba era el vino de la casa o los quesos que había, o si tenían algún jamón o algún pan que hacían, porque así eran esos tiempos. Es lo único que tú podías ofrecerle. Así que imagínate, llega Cristo Jesús con los discípulos y no había nada. Marta, que era la mayor, empieza a arreglarse. Y María, que era la menor,
no le hace caso a su hermana mayor y se sienta a los pies de Jesús para oír al maestro. Entonces, si tú piensas, Marta no estaba equivocada. Marta no era una mala mujer. Estaba siendo responsable. Quería arreglar. Quería prepararle la picadera a Cristo y a sus discípulos. Pero el tema no es, en el mundo de negocios, hacer lo bueno necesariamente, es hacer lo mejor. Siempre tenemos opciones que escoger. Y el tema es, cuando tú vas a escoger una decisión, es consultar con tu Padre Celestial. Papá, guíame en esta decisión. ¿Cuál es, no la decisión buena, cuál es la mejor decisión? Porque Marta no era una mala mujer, pero María en ese momento fue mucho mejor. Igual que Orfa. Orfa no era una mala mujer, quería mucho a su suegra, pero Ruth fue una mejor mujer. El mensajero que le lleva a Jairo el mensaje que su hija había muerto, no era un mal hombre, pero Jairo fue el mejor cuando seleccionó no las circunstancias que tenía alrededor, igual que tú no dejaste que el impacto de los chinos te desviara, y Jairo siguió la palabra de Cristo Jesús. Todos somos las decisiones que tomamos. Cuando vayas a tomar una decisión, no te apresures para ser necesariamente el primero. Apresúrate para tomar la decisión correcta. ¿Y qué es la decisión correcta? Moralmente, éticamente, pero espiritualmente, que esté de acuerdo. Si tú sabes cuál es la palabra de Dios, tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo importante. Cuando tú eres una mujer o un hombre de Dios, te aseguras, y te puedo asegurar que vas a vivir con paz, no vas a estar tomando pastillitas para dormir. Esa es la gran diferencia, porque te da una paz completa, porque en esos momentos que tú tienes que reenfocarte en un nicho nuevo, ahora haciendo cosas, pagando deuda, mientras que estás, eso a cualquiera persona que no está afincado en la roca, es para que les dé un estrés. Así que estas son cosas muy, pero muy importantes nosotros tener. Mira, Cristo Jesús, cuando los fariseos tratan de tentarlo y le preguntan, maestro, de los 613 leyes que hay de comandamientos, ¿cuál es la más importante? No era una pregunta sincera, lo querían, pero lo interesante es que Cristo lo redujo todo a una cosa, al amor. Y si tú miras las cosas que hacía Cristo, Él se enfocaba siempre en una cosa. Y yo creo que ese es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes que están bien en relaciones, o están en negocios, o trabajan, o están avanzando, o quieren comprar un pedazo de real estate, lo que sea. Piensen y estén enfocados en una cosa. Y háganse las preguntas correctas. ¿Esto está de acuerdo a lo que me está diciendo mi vocecita aquí del Espíritu Santo cuando yo hablo de estas cosas? Porque va ahí, no es lo correcto para ti? Igual que estoy seguro que si a ti tu voz te hubiera dicho, tu espíritu, oye, olvídate de esto, vamos a hacer algo diferente, pero tú te mantuviste afincado en la roca porque te diste cuenta que ese Dios que tú no conocías, a Cristo Jesús que no te conocía, Él te quería antes que tú lo conocieras. Y te ayudó a estar, porque este es un hombre digno, pudo vencer cosas que cualquier otra persona hubiera declarado en bancarrota. Y no quiere decir que si tú te has declarado en bancarrota que has cometido un error o que estás en pecado. No, porque eso puede pasar. Pero el tema es que él tenía una ruta. Y la ruta fue la perseverancia de mantenerse en una área de la cual él conocía, de la cual él empezó desde muchacho, igual que yo, si tú me preguntabas a mí, desde que yo tenía el uso de razón, ¿qué yo quería hacer? Siempre te hubiera dicho, soy arquitecto. Y cuando han venido bajas, y han venido muchas bajas, y muchos problemas, yo también me he mantenido ahí porque eso es lo mío. Eso es lo mío. Y yo me mantengo ahí, aunque a veces las circunstancias tratan de llevarte a otro lado. Así que ese tema del enfoque es primordial. Es primordial, y poderte mantener en los raíles, que son los raíles establecidos por la palabra de Dios. Y pensar que
Si Cristo Jesús redujo todo, 613, porque en verdad tú sabes, esos mandamientos, 613, yo me crié católico, y si tú me preguntabas a mí cuántos mandamientos hay, yo decía 10. Yo cuando vine al FOMEA fue cuando empecé a empaparme y enterarme que había más, habían 613, y los fariseos querían cogerlo de atrás para adelante. ¿Eh? Y él dijo, solamente uno es importante. Y así se lo dijo a Marta. Le dijo, Marta, turbada y afanada, solamente una cosa es importante. Y tu hermana María ha sabido escoger la correcta. Nosotros tenemos que saber escoger lo correcto. Cada uno de nosotros que está aquí, tú sabes cuando estás haciendo algo que te está yendo de carril. Empiezas a mirar pornografía, empiezas a mirar la mujer del prójimo, empiezas a pensar en cómo le vas a tumbar a la persona que tienes al lado $5. Tú sabes cuando tus pensamientos te empiezan a sacar de la línea correcta. Y en esos momentos tienes que tener el dominio propio de encarrilarte y de tomar las decisiones correctas, porque las decisiones correctas, las decisiones las toma el diablo. El diablo te puede tentar, pero cada uno de nosotros es responsable por nuestras decisiones. Ahí no le puede echar la culpa a nadie. Y yo creo que es digno que en este mundo que vivimos, un mundo donde hay tantos impactos, donde tienes tantas tentaciones, donde hay tantas ideas, hoy por ejemplo con Artificial Intelligence, yo estoy seguro que tú vas a Artificial Intelligence y le haces una pregunta de qué es lo que tú debes hacer mañana. Artificial Intelligence te va a mandar 10 cosas que debes hacer. Y creo o no, hay personas que se están poniendo más énfasis en Artificial Intelligence que en leer la palabra de Dios. Y por eso, uno de los mensajes aquí esta noche es, no estoy aquí para decirle que la tecnología es mala. Es como usas la tecnología. Porque hoy en día con la tecnología, también la palabra de Dios le llega a muchas más personas que anteriormente. Así que la tecnología de por sí no es mala, pero es como es que tú la utilizas. Y eso es algo que todos tenemos que tener presente, porque más y más nuestros hijos y más nuestros nietos hoy en día cuando van a la escuela, eso es lo que le van a estar inculcando en sus mentes. Y es muy importante que todos nosotros tengamos el tiempo de asegurarnos que esas 10 horas que ellos le están dedicando al internet, las 8 horas restantes, que nosotros tengamos el tiempo con ellos, a hablarles del Señor, a hablarles de nosotros, de nuestros contrapasados, guiarles y ser un factor en sus vidas, que no sean solamente los maestros en las escuelas públicas, que no sea el internet, que no sea Siri, que no sea el que está hablando en Instagram o en TikTok, porque hoy en día está fuera de control. Como yo les dije al principio, cuando llegué aquí en el 60, habían 3 canales de información. No había una radio hispana en Miami. Hoy en día, ¿cuántos canales hay en DirecTV? Miles. Netflix, you name it, Livestream. Es difícil de contar. Y todo eso crea las opciones y las dudas. Mira, yo, para estar terminando, que veo que tenemos 45 minutos, esta es una iglesia de fe, es lo que enseñamos. Y Satanás, aunque yo a veces uno empieza a hablar de Satanás y la gente se manda a correr y dice, este tipo está medio loco. Pero Satanás existe. Y es real. Y cualquier persona que presenció el asesinato de Charlie Kirk tiene que saber que ahí estuvo la mano Satanás. Ese muchacho estaba endemoniado. Satanás vive. Satanás conoce la Biblia tan bien como nosotros. Y sabe que el temor cancela la fe. Pero también sabe que la duda debilita la fe y utiliza la duda en nosotros de una manera muy inteligente. Porque nosotros todos cuando vamos a la universidad y somos educados, nos ponen en nuestras mentes que el intelectualismo y ser esotérico es poder pensar en alternativas
en poder analizar y tener una comparación deductiva de qué es lo mejor. Al punto que si tú no piensas en alternativas, no te consideran como una persona pensante. Y a veces esa es una de las cosas que Satanás usa para confundirte, para paralizarte al punto que tú no sabes lo que vas a hacer. Y tenerte con 1000 opciones donde te desenfoca. Te desenfoca porque en el momento que tú actúas y caminas por fe y no por vista, tú estás con un carril muy recto. Que no es lo que quiere el maligno. El maligno quiere que tú estés dividido en 10 cosas a la vez. El maligno quiere que tú estés en duda, que tengas un plan B y que estés pensando en 1000 cosas a la vez, excepto que estés pensando en la palabra de Dios. Así que ustedes tienen que pensar una cosa: cuando te entra la duda, estás en algo, una decisión, y te entra una gran duda, yo quiero que te digas tú mismo: esta duda no viene de Dios. Esto viene de otro lugar que no es el mío. Y tú afíncate y retírate y piensa y medita en la palabra y regresa al tema y toma una decisión. Porque siempre hay una decisión correcta. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Hay una decisión correcta. Y esa responsabilidad es la de cada uno de nosotros. De estar seguro que la decisión que estamos tomando es la correcta. Porque las decisiones que yo tomo no impactan a mí y a mi esposa. Impactan a mis hijos y a mis nietos. Así que yo cuando tomo una decisión, no digo, no, esto es lo que Willy está pensando. No. Yo estoy pensando, aquí estoy impactando mi legado. Aquí estoy impactando mis futuras generaciones. Si yo hago algo y el nombre mío sale en la calle en una manera despectiva, eso no me impacta a mí solo. Impacta a mis hijos, impacta a mis nietos y a los futuros. Todo basado en decisiones. Y el punto de hoy, muy importante, este señor ha estado enfocado en una área muy específica que la mayor parte de ustedes ni entiende lo que él hace, que es fuel injection en los motores de combustion. Una cosa bien especial. Es como un agujero bien finito. Él se ha mantenido ahí en ese agujero todo el tiempo, creando legado para su familia, criando su familia. No se ha desviado. Se ha mantenido igual en la palabra, fiel al Señor. Y es muy importante que nosotros en nuestras vidas nos demos cuenta que con todas las decisiones que hay alrededor, con todas las influencias que tenemos, porque hoy en día tienes alguien que sabe de todo, contadores públicos, abogados, consejeros financieros que te van a recomendar diagnósticos. Aquí hay un diagnóstico para todo. Y todas esas cosas te van a dar una señal. Y a veces esa señal son señales científicas que no vienen de arriba y que no son necesariamente la verdad. Y tú tienes que decidir en qué tú te vas a afincar. ¿Te vas a afincar en la palabra de Dios o te vas a afincar en el diagnóstico o el MRI? Yo tengo una historia que no venía para hablarla hoy, pero la voy a comentar rápidamente. Yo hace 2 años, cada vez que el pastor Delgado me pide a mí hacer algo en la iglesia, Satanás me ataca. Me ataca. Me atacó antes, yo también enseño la fe en el Instituto Bíblico. Y hace 2 años me atacó se me rajó el Achilles tendon. Y yo no podía explicar por qué se me rajó, pero para hacerte un cuarto largo corto, se rajó y un MRI probó que tenía una rajadura de 2,5 pulgadas. Y yo, a ese punto, yo estaba al punto que me iba a operar. Porque a veces hasta a mí se me olvida, yo soy pastor asociado aquí, así que I'm preaching it, pero hay veces que I don't follow it. Me pasa. Y en ese momento, yo había puesto tan énfasis en el MRI que me había dado el doctor Thompson Giovanni, que fui a Baptist y me hicieron 2 MRIs y los 2 decían que tenía una rajadura de 2,5 pulgadas en el tendón Aquiles. Y el doctor me dijo, Willy, de todas las cosas que pueden haber hoy en día, porque hay inyecciones de cosas de jeans, lo único es cirugía. Y hubo un momento que mi esposa me dice, tú predicas que tenemos la autoridad de hablarle a nuestro problema, de hablarle a tu montaña. Tú le dices a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no tienes duda en tu corazón, lo que tú deseas será hecho.
Eso es el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, la ley de fe. ¿Por qué tú no haces lo que tú predicas? Háblale a tu montaña. La montaña mía en ese momento yo estaba cojeando. Lo sabía Georgie, lo sabían ustedes cuando cruzaba la calle para ir al restaurante, yo cojeaba. Si me veía, era un cojo. Y le empiezo a hablar. Yo hablaba en privado, porque si tú me ves a mí hablándole a mi tobillo, dices, el pastor Bermello se chifló, se volvió loco. Entonces tienes que tener cuidado donde tú haces esas cosas, porque no todo el mundo puede recibir y te puede empezar y entonces te interrumpen. Yo le hablaba a mi tobillo. Y sinceramente, por semanas no pasó nada. Yo seguí y no era fácil porque no veía resultados. Y fueron semanas. Y esto puede ser finanzas, puede ser un problema matrimonial, lo que sea. Cada uno tiene su montaña. Entonces, aquí lo importante es esto, que nosotros tenemos la habilidad de hablarle a nuestros problemas y estar enfocado en la verdad y en la palabra. Así que todos aquí tenemos problemas, pero tú tienes la autoridad de tomar decisiones. Y si tú tomas la decisión correcta en todo momento, siempre piensa en esto. Tú siempre tienes tiempo para lo que pones primero en tu vida. Y si tú tienes a Cristo Jesús primero en tu vida, quiere decir que tú por la mañana oyes alabanza, te lees un par de versículos, o si estás teniendo un dolor, tú vas a los versículos en Isaías o en Proverbios que hablan de la medicina de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando tú estás enfocado en Él, nunca lo pones en segundo. Imagínate tú el día que tú vayas a hablar con tu Padre Celestial y te dice, oye, Willy, no tengo tiempo ahora en este momento porque tengo un foursome aquí con el Espíritu Santo y varias personas aquí en el cielo. No, Él siempre está para ti en el momento que tú lo llames, en el momento que tú hables. Siempre tienes tiempo para las cosas que tú pones primero en tu vida. Y si tú pones las cosas correctas, en el orden correcto en tu vida, yo te puedo asegurar que tú vas a ir bien. Mira, yo sé que todo hombre de negocio y mujer de negocio, todos los lunes, hacen una lista de mandados. A list of things to do. ¿Cuántos de ustedes hacen la listica esa los lunes o el domingo por la noche, las cosas que van a hacer la semana que viene? ¿Hace la listica? El tema de esa lista es que lo que tú pones número 1 es lo que primero se te ocurrió. No es lo más importante en tu vida. Y si yo tengo una tarea para todos ustedes que levantaron la mano, que son sinceros, porque los otros que no levantaron la mano simplemente les daba pena decirlo. Pero yo sé que aquí todos hacen una listica. Porque si tú, a menos que estés retirado y no tengas nada que hacer, si tú estás en negocio y tienes una lista de clientes que tienes que llamar, tareas que tienes que terminar, formas que tienes que cumplir, pagos que tienes que hacerle al banco, contestas que tienes que hacerle al IRS, tú vas a hacer tu lista. Sin duda va a ser la lista, porque si no, sabes que se te va a olvidar algo. Pero el problema es, asegúrate que pongas primero, no lo primero que te ocurrió, pero lo más importante en tu vida. Si tú haces eso, yo te puedo asegurar que tu vida va a ser transformada, que tú vas a estar enfocado como mi amigo Alfredo Wolferman y que las cosas a ti te van a ir más que súper bien. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes aquí esta noche por escucharnos y vamos a cerrar esta noche en oración y después vamos a tomar preguntas y comentarios del público. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Declaramos que nosotros saldremos de aquí mejor que como entramos. Declaramos que nosotros somos de arriba, no somos de abajo, que somos cabeza, que no somos cola y que somos más que victoriosos conquistadores en Cristo Jesús, que nos ama y nos fortalece. Yo declaro una bendición sobrenatural sobre cada familia, sobre cada persona reunida aquí esta noche. Yo declaro que las puertas que se tienen que abrir de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios en su vida, se abrirán. Y las puertas que se tienen que cerrar de acuerdo con su perfecta voluntad, serán cerradas. Yo declaro multiplicación, sobreabundancia y que en la casa de cada persona aquí nunca
nunca, nunca faltará el pan. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muchas gracias a todos.